En el principio de esta historia, antes de que los cielos fueran conquistados por las máquinas de acero, antes de que los hombres dominaran el mar y la tierra, existió un tiempo en el que la imaginación era el único motor capaz de desafiar a los dioses. Y en ese tiempo nació la leyenda de Ícaro, el joven que quiso volar demasiado alto. Pero como toda leyenda, no comienza con él, sino con alguien más, con su padre, Dédalo. En la antigua Atenas, antes de ser arrastrado por los caprichos del destino a una isla extranjera, Dédalo era considerado un hombre fuera de lo común. No era un guerrero ni un rey, no portaba espada ni cetro. Su poder provenía de la mente. Sus manos podían esculpir la madera como si respirara. Sus dedos podían domar la piedra como si ésta obedeciera órdenes secretas. Y su ingenio superaba los límites conocidos por los hombres. Era arquitecto, escultor, inventor. Era, en esencia, un creador. Pero los dones de Dédalo, como suele suceder con los dones más grandes, eran también una maldición. Pues donde el genio florece, también florece la envidia. Y donde la envidia arde, los destinos suelen torcerse hacia caminos oscuros. Su talento lo llevó a servir en la corte de Minos, rey de Creta, el soberano más orgulloso de su tiempo. Minos gobernaba desde Cnosos, un palacio tan vasto y laberíntico que parecía contener dentro de sus muros la misma complejidad del universo. Allí, Dédalo fue convocado no solo como artesano, sino como cómplice de un secreto terrible. Porque bajo el reinado de Minos se ocultaba un monstruo, una criatura que no debía existir. Un ser nacido del pecado y del capricho divino. Era el Minotauro, mitad hombre, mitad toro, hijo de Pasífae, esposa de Minos, y de un toro sagrado enviado por Poseidón. La vergüenza del rey debía ser escondida, y nadie mejor que Dédalo para construirle una prisión. Una obra maestra de la arquitectura, un entramado de pasajes tan vastos y confusos que nadie podía escapar una vez dentro. Allí, el Minotauro fue encerrado, y allí, cada año, 7 jóvenes atenienses y 7 doncellas eran arrojados como sacrificio, condenados a ser devorados en la oscuridad. Dédalo había cumplido con su deber, pero lo que había creado lo perseguiría para siempre. Era un arquitecto, sí, pero también era el carcelero involuntario de un monstruo. El tiempo pasó, y el destino, como siempre, dio un giro. Teseo, el príncipe de Atenas, llegó a Creta con la misión de acabar con el Minotauro. Y lo logró, gracias a la astucia de Ariadna y al consejo secreto de Dédalo, quien le entregó el hilo que lo guiaría fuera del laberinto. Cuando Minos descubrió la traición, su furia no tuvo límites. El rey no podía permitir que alguien que conociera los secretos del laberinto viviera en libertad. Y así, Dédalo y su joven hijo Ícaro fueron apresados, no en el laberinto que él mismo había creado, sino en una prisión diferente, una torre imponente en lo alto de Cnosos, rodeada de muros y guardias, donde ni el mar ni la tierra ofrecían salida alguna. Estaban atrapados. Ícaro era aún joven. Sus ojos eran los de un muchacho que miraba el horizonte y soñaba con mundos que nunca había visto. No conocía la amarga prudencia de su padre, ni las cadenas invisibles de la experiencia.
Mientras Dédalo caminaba de un lado a otro en la celda, sumido en pensamientos oscuros, Ícaro se acercaba a la ventana de piedra y dejaba que el viento acariciara su rostro. Allí, con el mar extendiéndose infinito bajo la torre, murmuraba: «Padre, ¿y si fuéramos pájaros? ¿Y si el viento fuera nuestro camino?». Dédalo lo miraba en silencio. Era un hombre de ciencia, de manos concretas, pero no podía negar que en el corazón de su hijo había algo que lo conmovía. El deseo de libertad, tan puro y tan grande, era una chispa que ningún cautiverio podía apagar. Y fue entonces cuando nació la idea. Si el mar y la tierra estaban cerrados, solo quedaba el cielo. ¿No habían observado día tras día cómo las aves surcaban libres sobre la torre? ¿No era acaso posible imitar su vuelo? Dédalo comenzó a trabajar en secreto. Pedía a los guardias plumas con la excusa de confeccionar mantos. Recogía cera de las velas que iluminaban los pasillos. Ícaro, emocionado, colaboraba juntando las plumas que las gaviotas dejaban caer. Poco a poco, con la paciencia de un dios que moldea un nuevo ser, Dédalo ensambló las alas. Cada pluma fue colocada con precisión, unidas con hilo, fijadas con cera. No eran ornamento, no eran un disfraz, eran un intento real de domar el aire. Ícaro, al verlas, sonrió con la inocencia de quien todavía cree que es posible. «Volaremos, padre, te lo prometo». Pero Dédalo, aún en medio de la creación, sentía la sombra del destino. Sabía que no había invento humano que no llevaba consigo el peso del riesgo. Y así, mientras ajustaba las alas, pensaba en advertencias que todavía no había pronunciado. Cuando las alas estuvieron listas, Dédalo las probó primero en sí mismo. Se ató los arneses, abrió los brazos y sintió cómo el viento respondía a su llamada. Era tosco, era difícil, pero funcionaba. Por primera vez desde su encierro, supo que la libertad estaba al alcance de sus manos. Entonces llegó el momento de enseñarle a Ícaro. Y aquí, en este punto debemos detenernos, porque lo que Dédalo le entregaba a su hijo no era solo un artefacto, era un símbolo. Era el poder de decidir, el poder de elevarse por encima de los límites humanos. Era, en esencia, la posibilidad de ser libre. ¿Y qué es la libertad sino un riesgo? ¿Qué es volar sino un desafío al destino? ¿Una declaración contra los dioses mismos? Una noche antes de la huida, mientras el mar dormía y los guardias soñaban en su vigilia, Dédalo habló con Ícaro. «Hijo mío», dijo con voz grave, «mañana volaremos lejos de esta prisión. Pero escucha bien lo que voy a decirte, porque tu vida dependerá de ello». Ícaro lo miraba con ojos brillantes, impaciente como un joven que espera la aventura. «No vuelas demasiado bajo, o el mar mojará tus alas y la sal las volverá pesadas. Pero tampoco vuelas demasiado alto, porque el sol derretirá la cera que las sostiene. Debes seguir el camino medio, el equilibrio, siempre cerca de mí». Ícaro asintió. Quizás escuchó, pero no comprendió del todo, porque en su interior no ardía la cautela, sino el fuego del deseo. Y el deseo no entiende de advertencias. La mañana siguiente, el cielo se tiñó de oro. Las gaviotas sobrevolaban la torre y el viento marino soplaba con fuerza. Era el momento perfecto.
Dédalo ató los arneses en el pecho de su hijo. Ícaro levantó los brazos y por un instante, en el reflejo del sol, parecía un joven dios alado. Las alas estaban listas, los corazones también. El mundo contenía la respiración. Y allí, en lo alto de la torre de Cnosos, comenzó una de las historias más legendarias de todos los tiempos: el vuelo de Ícaro.